Buenas tardes, colegas de la Maestría en Derecho de Empresa. En esta tarde vamos a abordar la parte final del estudio de la presente semana y nos vamos a enfocar en el tema de la autorregulación de las empresas como norma base de la responsabilidad social empresarial versus la regulación. Iremos haciendo un parangón de ambos enfoques, ya que de entrada les adelanto que la base normativa de la responsabilidad social empresarial es parte de un derecho autorregulatorio o soft law, cuyo elemento principal es que no son vinculantes y la mayoría de juristas concluyen en que en definitiva ni siquiera podría llamárseles normas jurídicas en estricto sentido porque carecen de la vinculatoriedad. En ese sentido, se cuestiona sobre qué es mejor, si que haya una autorregulación paralela al derecho preexistente como norma vinculante y que los temas de duro derecho sean planteados o vistos siempre por el derecho en estricto sentido y que sean exigidos a las empresas desde la perspectiva internacional como nacional. Iniciaremos diciendo que las ideas que giran en torno a la responsabilidad social empresarial están sumamente sustentadas o respaldadas en el Pacto Mundial. Unas normas, si le pudiéramos llamar así, que pues no son vinculantes, ya lo vamos a ver por qué. En su momento fueron promovidas por el secretario general de aquel entonces, allá por el año 2000, Kofi Annan. El Pacto Mundial intenta reconocer, por así decirlo, el impacto que las empresas realizan o han hecho al medio ambiente durante siglos, el desgaste medioambiental, y por lo tanto su gran idea o su idea principal gira precisamente en torno a la lucha por un desarrollo sustentable. Como lo vimos en clases pasadas, el término desarrollo sustentable, sustentabilidad, es un tema o un eje central dentro de los planteamientos de la responsabilidad social empresarial. Y lo iremos viendo cómo se repite esta idea en todas las normas que giran alrededor de la responsabilidad social empresarial. El Pacto Mundial contiene 4 componentes en las cuales las empresas se comprometen a mejorar o apoyar dentro del marco de la voluntariedad y de su propia estrategia. Los 4 componentes son medio ambiente, respeto a los derechos humanos, condiciones laborales y temas anticorrupción. Es decir, que todos estos temas se replican cuando ya se transforma en prácticas nacionales o de estrategia de las empresas en los códigos de ética empresarial que deberían de regular estos 4 aspectos que menciona el Pacto Mundial. De entrada, el mismo pacto reconoce que se trata de una iniciativa o una declaración de tipo voluntario, que gira alrededor del civismo empresarial. Un término que la doctora Cortina, si ustedes pudieron apreciar su video, reitera mucho. El tema del civismo empresarial está muy ligado con la ética de mínimos que se exige a las empresas. O sea que a las empresas se les exige un mínimo para poder cooperar con el bienestar de la sociedad. Lo que el Pacto Mundial en definitiva pretende es que estos 4 componentes de los que hablamos se inserten en la estrategia empresarial, pero una estrategia que será producto de la cooperación entre los participantes o los sujetos de interés o agentes de interés ajenos a las empresas que vimos en la sesión pasada y que lo pueden volver a repasar en la presentación 3. Esto se basa en la idea de cooperación y relación que existe entre las empresas y los stakeholders, los sujetos de interés que son agentes externos de la empresa. Esa iniciativa voluntaria y estrategia de la empresa será en todo caso parte de ese producto, una cooperación voluntaria entre ambos sujetos, los sujetos de la empresa como tal o la sociedad como tal con los agentes externos. El Pacto Mundial es claro
en reafirmar que no es un instrumento normativo. El mismo pacto lo reconoce, ustedes lo pueden revisar. No es un instrumento normativo y por lo tanto no ejerce funciones de vigilancia. No impone criterios, dice el pacto, no evalúa la conducta ni las acciones de las empresas, sino que se basa en una responsabilidad pública de las empresas basada en la transparencia, en la sana defensa que tienen las empresas de sus propios intereses para colaborar con organizaciones laborales, con organizaciones de la sociedad civil y promover estrategias conjuntas para encaminar hacia los logros del Pacto Mundial, que son los 4 componentes que vimos anteriormente. Insisto, derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. A esta altura de lo que les he estado explicando y que ustedes lo van a revisar muy bien en la presentación, podemos preguntarnos lo siguiente. Estos temas, derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, por supuesto que sí, están regulados en unas normas vinculantes. Los temas de derechos humanos, hay una gran cantidad de tratados internacionales que sí son vinculantes y exigibles y por lo tanto obligatorios y derivan responsabilidad para los estados y los entes internacionales involucrados, y hay una cantidad de convenios, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, convenciones relacionadas con área de niñez, adolescencia, mujer y que están vinculadas con las empresas. Las relaciones laborales también están reguladas en los pactos de la OIT. Los temas medioambientales también tienen sus propias convenciones que sí son vinculantes, y la lucha contra la corrupción, que por supuesto tenemos 2 convenciones emblemáticas, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que por supuesto sí son normas vinculantes. El pacto regula 10 principios mundiales derivados, por supuesto, de Naciones Unidas, porque el pacto es un producto de Naciones Unidas, de Asamblea General. Y dice que estos principios se originan o son una base o un antecedente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Principios de la OIT, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es decir, que estos 10 principios se basan en normas, las convenciones que tienen un carácter vinculante y declaraciones que por su carga moral, por supuesto, son una directriz guía y que formulan o promueven la formulación de derecho obligatorio propio del derecho internacional. Los 10 principios del Pacto Mundial giran sobre los temas de derechos humanos. Estos principios reconocen que a las empresas les corresponde apoyar y respetar la protección de derechos humanos y además no ser cómplices de la vulneración a los derechos humanos. Ojo, hay una gran cantidad de normas vinculantes relacionadas con los derechos humanos que sí obliga a los entes a los cuales se dirige a que se respeten y que, sin embargo, de forma paralela se regulen estos principios. Lo mismo los temas de derecho laboral que incluyen los principios, el tema del apoyo a la libertad sindical, la prohibición del trabajo forzado, la prohibición o erradicación del trabajo infantil, la abolición o derogación de las prácticas discriminatorias en el empleo y la ocupación, etc. Todo lo relacionado con temas laborales, por supuesto que también están regulados de forma vinculante en los pactos de la OIT, pactos o convenios de la OIT. Temas medioambientales, también los 10 principios regulan temas preventivos para proteger el medio ambiente, también regula temas de responsabilidad ambiental y un elemento importante, se vincula a las empresas con el desarrollo y vinculación de tecnologías respetuosas en temas de derecho medioambiental. Y finalmente, el pacto también contiene los principios de lucha contra la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno. Ojo con esto, porque la extorsión y el soborno están regulados
en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y por supuesto que este tema relacionado con las empresas es un tema de obligatorio cumplimiento. Incluso la extorsión y el soborno transnacional son delitos, pero se repiten también en estos pactos o se incluyen como temas de la responsabilidad social empresarial, como si eso fuese una voluntariedad o como si fuese una participación amigable de la empresa en poderse involucrar con estos temas, cuando es de obligatorio cumplimiento en otros pactos o convenciones, que es obligación de las empresas realizar negocios sanos y no sobornar a los funcionarios nacionales en el ejercicio comercial. Entonces, esto es una de las grandes críticas que se realiza en torno a la responsabilidad social empresarial, que en realidad lo que se crea es un paraderecho. Cuando se regulan estos temas de forma voluntaria, normalmente las empresas tratan de quedarse con estos temas y muy poco se judicializa, porque se agota vía principios, vía declaraciones, declaraciones o compromisos entre partes o entre pares o entre las empresas, y no trasciende a que estos casos sean conocidos o sean formalizados y conocidos tanto en el derecho internacional como a nivel de los estados. ¿Qué sucede? ¿Cómo se trasladan estas normas en el derecho nacional? En códigos de ética empresarial, códigos de buen gobierno empresarial, y paralelamente están las leyes nacionales. Si se incluye, por ejemplo, el tema de derecho laboral en un código de ética empresarial nacional o propio de alguna empresa, de la banca o de telecomunicaciones, pues habrá una ley nacional, como en el caso salvadoreño, el Código de Trabajo. Entonces se habla de un paraderecho que ha generado muchas críticas y que ustedes lo van a descubrir en la lectura que se les ha encomendado para que ustedes lo analicen esta semana. Otro aspecto, otra normativa importante es el Libro Verde, que también sustenta grandes componentes o los elementos esenciales de la responsabilidad social empresarial. Esta ya es una experiencia más de la Comunidad Europea o del continente europeo. Es un producto de la Comisión de las Comunidades Europeas, cuyo objetivo del Libro Verde es fomentar el marco europeo de la responsabilidad social para las empresas, que igual claramente el Libro Verde se encarga de reiterar y de reafirmar que se trata de un concepto voluntario de parte de las empresas para contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente sano y más limpio. Otra vez vuelve a resaltar el tema de la sustentabilidad. ¿Cuál es el escenario que integra entonces todos estos elementos de la responsabilidad social empresarial? Que al final se llega a concluir que la responsabilidad social empresarial son normas, principios o estrategias empresariales adoptados de manera voluntaria por las empresas que incluyen ciertos elementos. Este escenario ahora se complejiza más, ya no es una empresa tradicional donde se enfoca solo en los accionistas, sino que además de los accionistas, que siempre serán en este escenario, como lo verán en la lámina, los primeros protagonistas, hay otros participantes que se involucran en el tema de la cooperación para producir consensos en estos temas de los que hemos hablado. Están los accionistas o propietarios, están los empleados, están los clientes, están los distribuidores y socios comerciales, los proveedores, los competidores, los agentes sociales, las administraciones públicas o el Estado, la comunidad local, para el caso de nosotros, los municipios, y el público en general. En ese sentido, se involucra a diferentes agentes para que puedan abordar de manera voluntaria los temas que hemos hablado, sin perder de perspectiva que estos temas están regulados en el derecho internacional vinculante, que obliga su invocación, que obliga su cumplimiento y que luego se traslada, insisto, en el derecho nacional, en los códigos de conducta en el caso de la responsabilidad social empresarial, de conducta empresarial, los códigos de ética empresarial. Paralelamente a los códigos de ética empresarial, ya en los sistemas nacionales también están las leyes nacionales. Entonces la pregunta o el cuestionamiento es, ¿será que estos temas se deben de regular
en el derecho, en la responsabilidad social empresarial de manera voluntaria y seguir alimentando este enfoque? ¿O será que por el contrario, los códigos de ética empresarial o las normas y directrices internacionales que son voluntarias crean en realidad un paraderecho que distrae el cumplimiento de las normas vinculantes? ¿Será que en todo caso lo que debe hacer el derecho internacional y la comunidad internacional es cubrir todo con vinculatoriedad y los estados incluir todos estos temas y que las empresas cumplan de manera obligatoria estos temas? Respeto a la niñez, respeto a la no discriminación, el respeto a las normas laborales, los temas medioambientales. Es un tema que ustedes tendrán que concluir luego de que complementen sus lecturas y su fase de conocimiento personal.